les cuento un poco por qué se llama Hijo Networker esta capacitación, ¿ok? Como les dijo recién José, mi nombre es Eitan Sirlinger, tengo 30 años de edad, hace casi 7 años que emprendo en esta industria, en Fusion, pero mi historia no arranca ahí en esta industria. Mi historia arranca a mis 12 años, cuando mis papás, ¿sí? Coreógrafos, artistas, nada que ver con esta industria, con esta profesión, me sientan a mis 12 años, o sea, hace 18 años atrás, a mí y a mis hermanos, y nos dicen, chicos, vamos a empezar a trabajar más, pero para tener más tiempo con ustedes. Porque ellos trabajaban de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días. Coreógrafos, tenían su escuela de danza súper súper exitosa, más de 500 alumnas, pero dijeron, vamos a empezar a trabajar más, pero para tener más tiempo con ustedes. Y ahí los tres, con mis hermanos, hacemos, ¿vieron como los perritos cuando les tirás la pelota y no entienden y hacen así? Entonces dijimos, pero pará, no me dan los números, no me dan los cálculos. ¿Cómo si de 8 a 8 vas a trabajar, ahora vas a empezar a trabajar de 8 a 10 para tener más tiempo con nosotros? No tiene sentido. Y ellos nos dijeron, no, encontramos una oportunidad, yo tenía 12 años, para poder construir un negocio que nos dé más tiempo de calidad con ustedes. Y quedó ahí. A los 9, 10, 11 meses, la calidad en cuanto a tiempo de mi familia cambió por completo, pero no es mi historia. Ese es como me pega a mí de forma indirecta, pero esto es hijo networker y ahora vas a entender con el correr del entrenamiento de por qué tiene este nombre, ¿sí? Como bien les contaba José, ¿sí? Yo nací en México, ¿sí? Mis papás son argentinos, estoy hace ya 16 años acá, no, 15 años acá en Buenos Aires, Argentina. Entonces yo digo que soy un argentino que nació en México, nada más. Soy argentino que nació en México y más con lo que pasó ayer de Argentina campeón, de España campeón. Eh, Soy un apasionado del deporte, apasionado del fútbol, pero si a mí me preguntabas a mis 4 años, 5 años, qué quería ser de grande, yo no te decía futbolista, yo no te decía ni arquitecto, no te decía astronauta, bombero, policía, no te decía ningún tipo de esas profesiones, yo te decía, yo quiero salvar el mundo. Me preguntabas, ¿qué quieres hacer de grande? Yo quiero salvar al mundo. Yo quiero salvar al mundo. No tenía ni idea lo que iba a pasar después. No tenía ni idea lo que iba a... O sea, de la vida. Y ahora, durante estos próximos 30 minutos, te voy a contar un poco cuál fue mi historia, dónde estoy, dónde estuve y hacia dónde voy, pero lo importante no es lo que le pasó, lo que le pasa ni lo que le va a pasar a Ethan, es lo que te decía recién, ¿no? Lo importante después de este entrenamiento es, lo realmente importante es qué te puede llegar a pasar a vos si hoy tomas una decisión contundente. ¿Por qué? Porque Fusion es exactamente el mismo Fusion que está en Bogotá, como está Diego, exactamente el mismo Fusion que está en España, donde está Nana y Alfonso, exactamente el mismo Fusion, José, vos estás en Lima, en Perú, el mismo Fusion que está en Lima y el mismo Fusion que está acá en Buenos Aires, Argentina. Es exactamente el mismo, solo que es lo que nos diferencia es las decisiones que tomamos con el mismo vehículo que tenemos. ¿Por qué? Porque el mundo allá afuera quiere escuchar tu historia. El mundo allá afuera está listo para que vos seas invitado a este tipo de espacios, seas invitado a escuelas de emprendedores, a capacitaciones, entrenamientos, mentorías, presentaciones, viajes nacionales, internacionales, expansiones. ¿Por qué? Porque la gente está lista para escuchar tu historia allá afuera, tu historia de obstáculos, de decisiones, de triunfos, de aciertos, también de caídas, un montón de cosas que son normales en la carrera de un emprendedor, de cualquier emprendedor en cualquiera de los países en los que estamos acá. Ahora, te cuento un poco sobre mí y se me trabó la pantalla. Ahí está. ¿Sí? Como bien te dijo José, nací en México, viví en Venezuela, tutti frutti total. Hoy en día vivo en Buenos Aires, Argentina. Y eso hizo que me fui mudando siempre en etapas muy cruciales de mi vida. ¿A qué me refiero? En niñez, preadolescencia, adolescencia. Y no por decisión propia, sino por trabajo de mis padres. Abrían su academia de danza acá, abrían su academia de danza acá, mudaban su academia de danza por allá. Entonces todo esto fue que en etapas muy cruciales de mi niñez, preadolescencia, adolescencia, preadultez, tenga que cambiar de contexto por completo, cambiar de cultura, formas de comer, obviamente formas de expresarse y el idioma, eh, grupo de amigos, ¿no? O sea, literalmente, imagínate que a tus 4 años te digan tenés que hacer un grupo de amigos, a tus 9 años te digan tenés que volver a armar un grupo de amigos, a tus 16 años tengas que volver a armar un grupo de amigos, y la destreza social fue una cuestión que tuve que manejar, aprender y hasta dominar por necesidad, ¿no? Por una necesidad de sobrevivencia. Hay que hacer un nuevo grupo de amigos, si no estás solo, listo, tengo que hacer un nuevo grupo de amigos. ¿Qué pasa?
Eso puertas para afuera parece como que listo, tengo destreza social totalmente dominada, pero al mismo tiempo también me hizo muy introvertido, me hizo muy puertas para adentro, pero esa es mi vida hasta mis 18 años donde tengo que tomar mi primera decisión es qué estudiar, ¿no? ¿Qué estudiar? Listo, universidad. A mis 18 años me agarra mi papá y me dice, Itán, haz lo que quieras, haz lo que te apasione, haz lo que te llene, haz lo que realmente te llene por completo. Y ahí es donde decido estudiar arquitectura y ahí es donde se viene el primer cambio en mi vida, a nivel de decisión personal. Hago 5 años de carrera y a los 5 años cambio por completo el rumbo de mi carrera. Empiezo a estudiar marketing, perdón, arquitectura y a los 5 años cambio por completo a arquitectura, a marketing. Claro, pateo el tablero. 5 años, estaba un año, año y medio de recibirme de arquitecto. Me iba muy bien, me apasionaba, pero no me apasionaba como al principio, no me llenaba como al principio cuando tomé la decisión. El cambio se hace presente en mi vida otra vez, pero por decisión propia. Marketing. Empiezo a estudiar marketing, me dan la oportunidad de empezar a trabajar en IBM, ¿sí? En una multinacional. Yo decía, listo, por eso, esto es lo que siempre quise, ¿no? Empezar a trabajar en una empresa multinacional, carrera corporativa, carrera y crecimiento profesional por delante, ¿no? Haciendo deporte, estudiando, mi vida social, todo parecía que iba muy bien, amigos, pero a mis 22, hoy tengo 30, a mis 22 años, ahí es cuando digo, y me hago la famosa pregunta, no sé si te la hiciste alguna vez, si esto es todo. ¿De verdad esto es todo? Creía que tenía un muy buen sueldo en mi empresa, ya iba 5 años trabajando en IBM, ya tenía una buena carrera ya tenía una buena carrera construida y una buena carrera por delante, tenía un buen sueldo por encima del promedio de los chicos de mi edad, de mis amigos, y me pregunté, ¿esto es todo? O sea, ¿estoy capitalizando mi potencial? Yo ahí me hice la pregunta, ¿estoy realmente capitalizando mi potencial? Y ahí es cuando decido emprender. Y me doy cuenta que emprender solo, y emprender solo, por lo menos en Latinoamérica, no era tan fácil como creía. Me tenía que hacer cargo de un montón de cosas, de temas logísticos, administrativos, operativos, eh, contables, legales, o sea, un montón de cosas que por eso es que siempre digo que encontré acá la forma más aritmética y rentable de emprender ahí afuera. No encontré otra. ¿Por qué? Porque intenté y me choqué con la realidad. Pared tras pared, pared tras pared. Y cuando estaba activamente buscando de cómo hacer para emprender, con mi novia, que ella es contadora pública de profesión, ella era gerente de finanzas de una productora de televisión a sus 22 años, y ahí dijimos, emprendamos. Y nos chocamos con la realidad. Y ahí es cuando llega Fusion a nuestra vida. ¿Por qué llega Fusion a nuestras vidas? Perdón, te muestro esta foto porque esa era mi realidad en ese momento. No se asomaba una sonrisa, pero ni de casualidad, cuando yo trabajaba en IBM. Y acá tenemos un dicho que es, perdón por mi francés, cuando voy a decir alguna grosería, y acá voy a ser textual, porque yo llegaba todos los días a mi oficina, me sentaba enfrente de la computadora y voy a ser textual, y perdón por mi francés, y decía, ¿qué carajos hago acá? ¿Qué carajos hago acá? Si no me gusta, si no me apasiona, no me llena, no es algo donde me veo acá 5, 10, 15, 20 años haciéndolo, y es cuando decido emprender. Y cuando estaba activamente buscando, miren, activamente buscando, no es que estaba cruzado de brazos diciendo, no, quiero una oportunidad, quiero cambiar mi realidad, quiero generar más, quiero mejorar mis finanzas, quiero mejorar mi estilo de vida, quiero tener más tiempo para mí, quiero viajar. Estaba activamente buscando, es cuando mis papás, los que 10 años atrás me dijeron, Itán, vamos a empezar a trabajar porque le llega a esta industria, le llegan las redes de mercadeo hace 18 años atrás, y empiezan a impactar mi vida, pero de forma indirecta, empiezo a ser hijo de networker. A mis 22 años me dicen, Itán, vení, tenemos una oportunidad para presentarte. Y ahí es cuando nos presentan Fusion, a mí y a Vale, entendimos el 10% de los números, el 10% de lo que podíamos hacer, entendimos, pero vimos que había una oportunidad. Sentimos un fuego interno que seguramente si estuviste en la presentación de recién o tuviste una presentación de negocio y sentiste esas, por lo menos yo, sentí esas mariposas en la panza, como cuando uno se enamora, dije, encontré lo que estaba buscando. Lo encontré. ¿Sí? Soy una persona recontra tímida, soy una persona recontra introvertida, vergonzosa, penosa, como se diga en tu país, una persona que nunca en su vida vendió nada, una persona con cero habilidades de venta, cero, 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 pero tengo 100% de hambre, 100% de actitud de aprender, de rediseñarme las veces que sea necesaria. ¿Para qué? Para ser diamante. Porque cuando a mí me presentaron el negocio y me presentaron lo que ganaba un diamante,
lo que facturaba un diamante. El estilo de vida de un diamante, yo dije, yo quiero eso. Yo tenía 22 años y yo decía, yo quiero capitalizar mi potencial, quiero aprender lo que tenga que aprender. ¿Para qué? Para ser diamante. ¿Sí? Entonces, si estás ahí, si estás hoy tomando esas decisiones y hoy quizás lo que no te sobra es tiempo, pero te sobran ganas de tener tiempo, porque esa era mi realidad en ese momento. Yo salía a las 6:30, 7 de la mañana todos los días de mi casa para ir al gimnasio, ¿sí? Esto hace 7 años. Eh, Después iba a las 9 de la mañana a la oficina, salía a las 6 7 de la tarde todos los días. De ahí me iba, tenía una hora para hacer fusion. Después iba a la universidad, volvía a las 10:30, 11 de la noche de la universidad. O sea, esos eran todos los días, de lunes a viernes, mi vida. No tenía tiempo, pero quería tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando empecé, como te dije, con cero experiencia, ¿sí? Con cero habilidades de venta, de posicionamiento de marca, que es lo que hacemos en Fusion, pero con 100% de actitud. Y ahí arranco Fusion con mucho miedo, con incertidumbre, pero con la certeza de que me iba a pasar. Ahora, te voy a mostrar el diario del lunes, ¿sí? ¿Qué significa? Lo que pasó en el periodo 6. Los números de mi periodo 6. ¿Cómo pasé de cero experiencia, cero conocimiento, cero habilidades, miedo e incertidumbre, pero con 100% de actitud, 7 años después a que estos sean los números de mi periodo 6? A tener un negocio que en el periodo 6 movió de DB4 195.000 puntos. Si sos invitado acá o si estás nuevo acá, son promedio 9.750 cajas. Eitan en ese momento nunca en su vida había vendido ni un chupetín, ni una paleta, ni un caramelo, nada. Nunca en mi vida había vendido nada. Y cuando llegué a Fusion me dicen, tenés que vender cajas. Nunca supe cómo vender una caja. Una caja. Mi negocio el mes pasado, el periodo pasado, vendió 9.750 cajas. ¿Pero por qué? Y acá voy a ser muy, muy, muy claro. Estos números a mí no me definen. Estos números no soy yo, no son Eitan. ¿Ok? Los números del negocio de José no son el negocio de José. Los números del negocio de Ana y Alfonso no son Ana y Alfonso. ¿No? Es un montón de decisiones, un montón de creencias, un montón sí, de creencias y decisiones, y obviamente mucha acción que uno pone sobre la mesa para lograr este tipo de cosas, pero no nos definen. Esto no te definen como persona. ¿Ok? Eso es muy claro. ¿Qué pasa? Esa es mi realidad hoy. ¿Qué pasa? 140 Pro 1 en el periodo, me equivoqué ahí, periodo 3 es periodo 6, de los cuales de esos 140 Pro 1 son 35 Pro 1K, 20 Pro 2 y 4 Pro 3. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y acá te voy a compartir 3 aprendizajes que para mí han marcado mi camino, ¿sí? Han marcado estos 7 años de carrera en Fusion, de cómo pasé de literalmente cuando me digan tenés que poder presentar tu negocio, poder presentar el negocio, poder transmitir una idea de forma profesional, contar tu historia en 1, 5, 10, 15, 20, 30, 40 minutos ante otras personas, o sea, poder hacer eso de un EITAN con una falta de identidad absoluta, porque vivió en muchos, o sea, factores externos, ¿no? Vivió en muchos países, armó una coraza, destreza social, armar nuevos grupos de amigos, adaptarse a una nueva cultura, un montón de cosas que impactaron en mi ser, ¿sí? Que me hicieron súper introvertido, súper miedoso, súper, sí, súper vergonzoso, lo que quieras, a no vender una caja, a aprender a cómo vender una caja, a hoy tener una organización que vende arriba de 9.000 cajas. Entonces, todo ese proceso te lo voy a cortar en 3 aprendizajes que para mí en el último tiempo han resonado y resonado y resonado y resonado en mí, que he adoptado como modelo y como estilo de entender mi negocio, de entender las cicatrices de mi negocio que han dejado aprendizajes para poder acortar tu curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque de vuelta, acá lo importante no es lo que le pasó, lo que le pasa ni lo que le va a pasar a Itán. Es que te puede pasar a vos si hoy tomas una decisión contundente, si hoy dimensionás y entendés el negocio que tenés en tus manos. No importa si estás evaluando la oportunidad, si tenés un día en el negocio, una semana, un mes, 6 meses, un año, 3 años, 5 años, 8 años, no importa. ¿Por qué? Porque hay 2 momentos cuando empezamos Fusion, cuando nos firmamos y cuando tomamos la decisión de hacerlo de forma profesional. Entonces, el primer aprendizaje que es este que yo escuché 1000 veces cuando empecé Fusion. Me dijeron, Eitan, vos tenés que ser, luego hacer como consecuencia tener. Sí, empecé Fusion y me dijeron, Eitan, vos tenés que ser, luego hacer y como consecuencia tener. ¿Escucharon alguna vez esta frase? O este concepto que te repiten muchas veces, hay que ser, ¿no? Y cuando uno cada vez que la repite y la repite cada vez más, cobra más sentido.
y más sentido. Y acá cobra el sentido de lo que yo te dije. Este es mi negocio, pero este no es Eitan. Este es mi negocio, pero este no es Eitan, es mi negocio. ¿Pero a qué voy? Yo cuando empecé en Fusion con incertidumbre, con miedo, con cero experiencia, con cero habilidades, y hago mucho hincapié y mucho énfasis en esto, porque es como empecé. El Eitan que vos ves hoy no es el mismo Eitan que empezó hace 7 años, pero ¿qué te dije? Es que empecé con miedo, con incertidumbre, con cero experiencia y cero habilidades, pero con 100% de actitud de aprender y de la capacidad de rediseñarme en lo que sea necesario para tener este tipo de negocios. Pero empezó por el ser. Empecé por mí. Empecé por quién tenía que ser yo. ¿Qué valores tengo que tener yo? ¿Qué valores traigo de mi vida a poner en mi negocio? ¿No? ¿Qué, ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis emociones? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuáles son? Y ahí entran las acciones. Ok, entendí que una persona no alcanza el diamante, no logra el diamante, no cierra el diamante, no, uno es diamante. Y lo mismo con el primer paso de nuestro negocio, uno es pro uno. Uno no logra el pro uno, no cierra, uno es pro 1K, uno es team builder, uno es líder X, uno es premier, elite, diamante, blue, uno primero es. ¿No? Porque tiene que ver con el adentro, tiene que ver con cómo soy yo y después se refleja en el afuera. Ahora, ¿qué pasa? Después me dijeron que hay que hacer. Cuando uno entiende que tiene que trabajar mucho en el ser pro uno, en el ser pro 1K, pro 2, en el ser líder X, en el ser diamante, pero después no alcanza solo con el ser, no alcanza con el quién soy, sino que tengo que llevarlo a la acción. Ahora, después de 7 años, para mí esta frase se queda corta. Para mí la realidad es que cuando uno lleva todo a la cancha, cuando uno lleva todas las actividades productivas, ojo, a las actividades productivas, no alcanza para tener. Para mí la verdadera frase es ser, hacer, 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 hacer y seguir haciendo y no parar de hacer. Y voy a hacer mucho hincapié en esto, hacer y hacer al cubo y como consecuencia recién ahí viene el tener. ¿Por qué? Porque para mí el desarrollo personal, las capacitaciones, los entrenamientos son indispensables para ser diamante, indispensables. Pero si uno no está en constante movimiento, si uno no está haciendo todo lo que tenga que hacer, armando su cartera de clientes, fidelizando su cartera de clientes, armando las estrategias, todas las habidas y por haber para no parar de vender, no parar de agrandar tu cartera de clientes, no fidelizar tu cartera de clientes, no armar tu equipo, no presentar el negocio. Si uno no está constantemente en la cancha, armando su equipo, armando su cartera de clientes, agrandando su equipo, agrandando su cartera de clientes y fidelizando ambas dos, nunca va a venir el tener. Y eso es un trabajo constante del día a día donde el hacer toma una. Sí, el hacer toma un peso y una relevancia total para que venga después el tener. Porque todos acá queremos tener lo que tiene el estilo de vida de un diamante, ¿no? Pues yo hace 7 años cuando veía el estilo, yo veía los diamantes y yo decía, loco, yo quiero eso, quiero ser eso, y hasta lo que los empecé a modelar. Pero lo más importante es modelar no el estilo de vida, sino el accionar de un diamante que está todos los días en la cancha, todos los días presentando, todos los días vendiendo, todos los días en las capacitaciones. O sea, está todo el tiempo en la cancha y créeme que como consecuencia viene el tener. Porque ahí entendí que el tener es libertad. Cualquier persona que trabaja, cualquier persona que emprende, cualquier persona que emprende y trabaja, cualquier persona que emprende, trabaja y tiene su empresa, o trabaja, porque la realidad es que hay mucha gente que tiene 2 trabajos, 3 trabajos, todo el mundo igual trabaja, emprende, lo que sea por libertad. Todos en el mundo trabajamos y emprendemos, o emprendemos y trabajamos, o trabajamos y trabajamos y trabajamos por libertad. El subtítulo de esa libertad se lo pone cada uno. Y más tiempo para mí, más tiempo para mi familia, más tiempo de calidad para mi familia, más ingresos, pagar deudas, cambiar mi casa, cambiar mi auto, viajar por el mundo. Cada uno a esa libertad le pone el subtítulo. Pero para eso, cuando uno entiende la importancia de esta frase de ser, hacer, 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 no parar de hacer, como consecuencia viene esa libertad, ese tener. ¿Por qué? Porque Fusion no solo nos da plata, no solo nos da ingresos, sino que también nos da tiempo para disfrutar de esos ingresos. Entonces, este es el primer aprendizaje que quiero compartir con vos, que es entender que acá sí el orden de los factores altera el producto. Primero hay que hacer, luego hay que hacer, hacer, hacer y luego seguir haciendo y como consecuencia viene el tener. ¿Bien hasta acá? Segundo aprendizaje, y este a mí me encanta. ¿Hay alguien que le gusten los números acá?
Gente me gusta, ahí veo que Alfonso también levanta la mano. Este es un aprendizaje muy racional, pero quizás el título dice Fusion es un estilo de vida, ¿no? ¿Qué tiene de racional que Fusion es un estilo de vida, ¿no? Ahora van a entender el porqué. Yo entendí que Fusion, y esto lo repito todos los días a mis socios, todos los días, todos los días, todos los días, es Fusion es un estilo de vida, sí, pero hay que... y te voy a mostrar por qué. Porque este es mi estilo de vida hoy. Yo anhelaba, soñaba. ¿Vieron esa libertad que yo les decía recién? Que uno trabaja en el ser y luego hacer, 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 hacer y como consecuencia viene a tener. Yo en estas imágenes te reflejo cuál era mi día ideal, mi día perfecto cuando yo empecé a mis 22 años trabajando enfrente de una computadora diciendo qué carajos hago acá. Porque esa era mi realidad en ese momento. Yo sentía que no estaba capitalizando mi potencial. Ahora, yo anhelaba este estilo de vida. Para mí libertad era esto, que mi día a día empiece haciendo mi rutina de yoga y meditación a la mañana, después vaya al gimnasio, haga crioterapia, que es algo que me encanta, que es meterme en 2 grados bajo cero durante 3, 4, 5 minutos, después desayuno consciente, trabajo todo el día con la gente que quiero, como quiero, con quien quiero, ¿no? Ese era mi día a día ideal, ¿ok? Pero ¿qué pasa? No solo me puedo quedar con que Fusion es un estilo de vida, porque sí, hay que construirlo. Entonces, la famosa frase del embajador global Luca Meloni, que es el top 1 de ingresos en Fusion, es cuando uno entiende la importancia del número, ¿sí? El número no es importante hasta que entiende la importancia del número. Y acá es entender esto. Fusion es un estilo de vida, pero hay que tratarlo como un negocio. De vuelta, tenés un día en el negocio, estás evaluando el negocio, tenés un día en Fusion, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 5 años, no importa. Te digo, Fusion es un estilo de vida, pero hay que tratarlo como el negocio, con la proyección de negocio que es, ¿sí? Y acá te voy a dar algunos números donde yo me fijo todos los días de mi negocio y ayudo a mis socios a que entiendan la importancia de estas métricas en sus negocios, porque cuando uno entiende la importancia de esas métricas, va a ponerle intención, va a ponerle atención, va a poner acción sobre esas métricas, va a poder medirlas, por ende avanzar. Porque un negocio, si no está en avance, está muerto. Fusion es un negocio vivo, es un organismo vivo que hay que tener en cuenta, sí, un montón de temas emocionales, porque es un negocio de personas, hay que tener un montón de temas sensibles, de temas blandos, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta los números de este negocio. Entonces te voy a compartir cuáles son los números que yo más veo. Y como te compartí recién los números de mi negocio en periodo 6, estos son mis indicadores claves de mi periodo 6. Lo primero es que veo la cantidad de activos. Los que quieren libertad acá, para vender acá, Fusion te da del 20 al 50% de margen de rentabilidad y eso te va a dar un muy buen acuerdo comercial en cuanto a la venta de productos. Y eso está buenísimo. Sé que si vendo 1.000 puntos, sé que hay gente de España, por ejemplo, sé que si vendo 1.000 puntos en España, 50 cajas, estoy ganando aproximadamente entre 800 y 900 euros. ¿Sí? Está buenísimo. ¿Qué pasa? Si vendo 100 cajas, es el doble, son 1.700, 1.800. Si vendo por 4, ¿sí? Es por 4 esos 850 euros. Buenísimo, pero eso depende de mí. Ahí estoy maximizando mi franquicia. ¿Qué pasa? Eso es lineal. Vendo, gano, no vendo, no gano. Vendo más, gano más, no vendo, no vendo más, gano más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero ir por esa libertad? ¿Qué es lo que me da ese diamante? Que es por lo que me imagino que todos estamos acá escuchando un entrenamiento. El primer número, la primera métrica que yo me fijo es la cantidad de empresarios activos. Y acá si tenés para anotar, te digo cuál es lo que yo aprendí, y esto lo aprendí de Mauri Pinto, el lead leader Pro 3, top 1 de ingresos en Chile. Él dijo estas métricas que a mí me quedaron la primera vez que yo lo vi en un entrenamiento como esto, que es un líder X sano tiene entre 30 y 35 activos. Miren, un líder X sano tiene entre 30 y 35 activos. ¿Qué es un activo? Es un socio que tiene su negocio activo. Una franquicia de Fusion, un socio Fusion, un empresario Fusion que tiene su negocio activo, que por lo menos movió 2 cajas en el periodo. Entre su consumo personal o sus clientes movieron por lo menos 2 cajas al periodo, mínimo. Entonces él me dice que un líder X tiene entre 30 y 35 activos, un líder X sano. Un Premier Líder, arranca en el líder X, ¿eh? Un Premier Líder tiene entre 45 y 55 activos, ¿sí? Un Elite Leader tiene entre 80 y 100 activos, entre 80 y 120 activos, perdón, y un diamante tiene arriba de los 180, 200 activos.
Entonces, ¿qué me dirás? Yo pregunto acá, ¿alguien quiere ser diamante acá? ¿Sí? Todos queremos ser diamantes. O sea, ¿por qué? Porque entiendo el estilo de vida que tiene un diamante, que construye un diamante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entiendo la cantidad de activos que tengo que tener, ahí entran métricas muy importantes a tomar atención. ¿Por qué? Porque hay que tratarlo como un negocio. Es, ¿cuántos activos tengo hoy? ¿Cuántos activos tengo que tener para ser un líder X sostenido, un líder X que se sostenga en el tiempo? Miren, para ser líder X, no para alcanzar líder X. Porque yo puedo alcanzar el líder X o cerrar el líder X o lograr el líder X con dos activos, con tres activos. El tema es que todas las semanas ser líder X. Un líder X está en todas las capacitaciones. Un líder X ve sus métricas, entiende sus números, pone foco en sus números, pone acción en sus números. Un diamante lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Listo, es entender cuántos empresarios activos. Ahora se entra, cuántos pro unos tengo en mi organización. ¿Cuál es la cultura que estoy poniendo en organización? Porque ¿de qué me sirve tener mucha gente si no hay gente con resultados? Si no hay gente con cultura, si no hay gente... O sea, ¿de qué me sirve tener 35, 50, 80, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 3000 activos si de esos no hay nadie con resultados? Si no hay clientes a partir de eso. Porque Fusion a nosotros no nos paga por los activos, a nosotros nos pagan por el volumen que mueven esos activos. Entonces, ¿qué pasa? Ponerle atención a, ok, mañana cierra periodo 7 o periodo 8, 7, periodo 7. Mañana cierra periodo 7, ¿no? Mañana martes cierra periodo 7. Ok, ¿cuántos pros hay en mi organización? Yo solo, listo. ¿Cuántos me propongo tener en el periodo 8? Listo. ¿Cuántos son de esos pro 1? Miren, cultura correcta. ¿Por qué Fusion ahora premia tanto el pro 1K? ¿Por qué me puedo ganar a Aruba, un viaje todo pago, bono viaje de Fusion 2025 a Aruba, si me hago líder X Pro 1K? Fíjense, promover lo que, o sea, alinearnos con la cultura de Fusion. Fusion nos está promoviendo que si yo me hago 1K y duplico el 1K, es decir, vender 50 cajas, 1000 puntos al mes, en el periodo, me van a premiar durante 4 periodos me van a premiar con un monoviaje. Entonces, ponerle atención a la cultura de mi equipo. ¿Quién es el primer pro uno que tiene que ser en la organización? Yo. ¿Quién es primer pro 1K que tiene que ser en la organización? Yo. Si lo duplico como consecuencia, ahí maximizo mi organización y la escalo. ¿Qué se viene el pro 2? ¿Qué se viene el pro 3? Pero lo primero es ver cuántos activos tengo en el negocio. Después entender de relación activos pros, relación pros pro 1K, relación activos pro 2 pro 3. Es como estoy maximizando mi negocio y cómo estoy escalando mi negocio. Y cuando entiendo esto, créanme, ahí es lineal, es proporcional, es cantidad de activos con cultura correcta igual a libertad. Punto. Yo hoy, Eitan, puedo desaparecer de mi negocio un mes y les aseguro que no solo no decrece, lo más probable es que ni siquiera se mantenga, sino que crezca. ¿Por qué? Porque hay una cultura correcta que se creó. ¿Pero por qué? Porque yo, Eitan, y acá sí saco pecho y orgullo, porque durante muchos años no saqué pecho, no tuve orgullo y no tuve, literalmente no creía en mí, no me creía capaz, y hoy en día con mucho orgullo puedo decir que sí, es el primer pro uno de mi organización soy yo. ¿Y por qué saco tanto pecho? Porque yo no vendía nada. Cuando tuve que me dijeron, Itán, tenés que vender, nunca en mi vida había vendido nada y no me creía capaz de vender. Y ahí es donde entra a la ecuación que tenía miedo, tenía incertidumbre, pero tenía 100% de actitud de aprender lo que tenga que aprender para ser esa persona que hoy estoy siendo y que quiero ser, porque siempre hay un siguiente nivel. Pero de vuelta, lo importante acá no es lo que le pasó, lo que le pasa ni lo que le va a pasar y tal, sino que te puede llegar a pasar a vos si hoy tomas una decisión contundente. Entonces, esto es el primer número en cuanto a las métricas de entender que el Fusion es un estilo de vida, pero hay que tratarlo como el negocio que es. Después se viene cuántos empresarios nuevos tengo, ¿no? ¿Cuántos empresarios nuevos tengo en mi organización? Semana tras semana, semana tras semana, y ahí entra el porcentaje de afiliaciones, la relación de activos a empresarios nuevos. ¿Quién es el primero que tiene que traer empresarios nuevos a mi negocio? Soy yo, siempre. Soy yo. Y acá se viene una frase que escuché de Ronald Rengifo, Black Diamond Diffusion, que caló fuerte en mí, que es paciente con los demás, impaciente conmigo mismo. Paciente con los objetivos de los demás, impaciente con mis objetivos. Depende de mí. Traer gente nueva a mi negocio depende de mí. Y con eso es entender que la venta suma, sí, la venta suma y mucho, porque si vendo 50 cajas tengo un muy buen cheque, si vendo 100 tengo un muy buen cheque, si vendo 200 cajas, ¿por qué? Porque yo tengo gente en mi organización que vende 50 cajas, muchísima. Gente en mi organización que vende 100 cajas, mucha. Gente que mueve 200 cajas, gente que mueve 300 y hasta 400 cajas en mi organización. Y eso suma.
y le suma su cheque, pero la afiliación multiplica. Y el aprendizaje que quiero dejar acá es con la cultura correcta. Porque a nosotros no nos pagan ni por activos, ni por afiliaciones, ni por porcentaje de afiliación, sino que nos pagan por el volumen, la producción que genera esa cantidad de activos. Y para eso entra en relevancia que la venta suma, por eso hay que entrenarse en venta, hay que masterizarse en ventas. El que quiere libertad tiene que entrenarse en cómo afiliar, tiene que entrenarse en cómo aumentar su porcentaje de afiliación, tiene que masterizarse en la afiliación, pero siempre basándose en la cultura correcta. Y por eso, amigos, desde ya los felicito a todos los que están acá, porque entrenamiento tras entrenamiento, escuela de emprendedores tras escuela de emprendedores, uno se educa, uno se entrena, uno se capacita en la cultura correcta. Así que felicidades a todos los que están acá. Y por último, amigos, y acá es donde toma mucha relevancia el título de mi capacitación, de mi entrenamiento, es que es el momento de tomar responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno hace y luego tiene como consecuencia, y cuando uno entiende que Fusion, porque lo que nos compete acá es Fusion, estoy con la inteligencia artificial y cuando hago así se me levanta la mano y cuando hago así mi cámara hace los emojis. Eh, Cuando uno hace y como consecuencia tiene. Y cuando uno entiende que Fusion es un estilo de vida, pero hay que tratarlo como el negocio que es, como consecuencia viene el tomarle la responsabilidad. ¿Por qué, amigos? Porque la próxima generación de networkers depende de nosotros. Literal, ¿eh? Ya ni siquiera la que está hoy. La que está hoy lo doy por sentado, pero la próxima generación de networkers, y te lo dice un hijo de networker, porque mis papás se dedican a esto hace 18 años. Ellos son yo les digo mis patrocinadores. Son mis papás. A mí me enseñaron todo este negocio mis papás. Y es loco. ¿Pero por qué? Porque a mí a mis 18 años mi papá no me dijo, vení, tenés que hacer este negocio, tenés que empezar a hacer este negocio. No, él me dejó. Yo a mis 22 años, casi 23 años empecé este negocio. Pero qué es importante es que los hijos de los que hoy en día estén siendo networkers van a tomar esta industria como una profesión más. Y como ellos se lo tomen, depende de nosotros. Como ellos se lo tomen con la seriedad, la conciencia y el profesionalismo que se lo tomen, va a depender de cómo nosotros nos tomemos esta profesión, de qué decisiones hoy tomemos nosotros. Porque sí, hoy esta es una industria que si tienen un tiempo arriba de 2, 3, 5 años en esta industria, sabrán, entenderán y habrán vivido, y por lo menos esto es lo que me pasó a mí, de cómo lo ve la gente allá afuera hoy, a diferencia de cómo lo ve hace 2, 3, 5 años. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos haciendo este negocio de forma seria, consciente y profesional, tomamos tanto las riendas y lo tomamos con tanto profesionalismo, valga la redundancia, que la gente hacia afuera nos mira. ¿Por qué? Porque la próxima generación de networkers depende de nosotros. Así que amigos, ese es un poco el entrenamiento que tenía para compartir hoy. Esa es un poco mi historia. Estoy seguro que hoy, 14, 15 de julio del 2024, muchas personas tomamos decisiones porque es el mismo Fusion en Colombia, es el mismo Fusion en Perú, es el mismo Fusion en Argentina, es el mismo Fusion en España. Es exactamente lo mismo. Sí, diferimos en monedas, diferimos en productos por el ente regulador, diferimos en empresas de logística, pero tenemos la misma compañía y ojo, tenemos la misma oportunidad de poder desarrollar el negocio en cualquiera de estos mercados. En cualquiera de estos mercados. Así que lo importante acá no es lo que le pasó, lo que le pasa ni lo que le va a pasar y tan, sino que le puede llegar a pasar acá a Ana y Alfonso, a Diego, a José Miguel, a Mari, a Nuria, a Lisette, si hoy toma una decisión contundente. Así que amigos, gracias por la invitación y salud por lo que se viene.